Buenos días. Tenemos poca audiencia en este momento. Vamos a tomar la foto. Vaya. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de este día. Veamos acá. Ya me habla. Vaya, vamos a... En la clase anterior estuvimos hablando del reporto. Este día vamos a concluir lo que es el reporto y vamos a hablar del contrato de cuenta corriente. Contrato de cuenta corriente. Vamos a ver acá. Permítanme, voy a colocar la presentación. Permítanme que ver acá. Vamos a ver. Vale, vamos a iniciar entonces. Permítanme, estoy aquí colocando. Bueno, habíamos hablado del reporto en la clase anterior. Y habíamos dicho que el reporto es básicamente una operación bursátil en estos momentos en el país. Una persona requiere, bueno, es titular de títulos valores, valga la redundancia, ¿no? Por ejemplo, acciones de sociedad, y otra persona tiene interés en adquirir esos títulos por un plazo determinado, ya sea porque quiere participar en una junta de la sociedad o por cuestiones meramente especulativas, porque considera que esas acciones van a incrementar de precio. El plazo del reporte es de 45 días, el cual puede ser prorrogado, y se dan dos figuras: el reportador y el reportado. El reportador es el que adquiere los títulos, el reportado es el dueño de los títulos, pero los adquiere temporalmente. Entonces, al finalizar el plazo de los 45 días, debe devolver esos títulos y se da un premio, o sea, se paga una comisión. Eso es el reporto. Y ya habíamos visto las disposiciones legales, está regulado en los artículos de 1161 en adelante. 1159 es.
al 1166, lo que es el reporto. También a veces se le llama deporto. Deporto. A veces, bueno, normalmente se paga un premio al reportador por adquirir los títulos en el plazo determinado y luego devolverlo. Puede suceder que en algunos casos el reportador es el principal interesado en adquirir los títulos, que es el caso que les he estado mencionando. Y habla con el reportado y le pide que le venda los títulos. Normalmente el reportado es el que vende los títulos en un momento determinado, tal vez por falta de liquidez, necesita dinero en el corto plazo, 45 días, el cual puede ser prorrogado y le paga al reportador una tasa, un interés, un premio, una comisión. Pero a veces es el reportador el que está interesado porque quiere participar en una junta de una sociedad donde se van a tomar decisiones que le pueden afectar, ¿verdad? Y entonces adquiere los títulos y al finalizar el plazo los debe de devolver. Cuando la operación del reporto se da en interés del reportador, se llama deporto. Se le denomina deporto, pero en realidad siempre es reporto, valga la redundancia. Cuando la operación es en interés del reportado, que es el titular de los títulos, se llama reporto. Es solamente un juego de palabras, porque en realidad el contrato de reporto es un contrato temporal, bursátil. Los títulos normalmente se transan en la bolsa de valores y el reportador los adquiere por un plazo determinado de 45 días, el cual puede ser prorrogable por otros 45 días y varias veces, porque la ley no estipula que sea un único plazo. Puede ser menor de 45 días, pero no puede ser mayor de 45 días. Y se puede prorrogar varias veces. Varias veces se puede prorrogar. Obviamente que al día del vencimiento se entregan los títulos y se efectúa la liquidación, se devuelve el dinero, etc. Puede ser que usted adquiere las acciones a $100, aumentaron de precio, las va a devolver a $150. Ahí va a ser su ganancia para el reportador. O puede ser que bajaron de precio y entonces va a tener una pérdida. Básicamente eso es la figura del reporto. Bueno, no sé si tienen consultas o comentarios sobre esto del reporto. Antes de pasar al tema de el contrato de cuenta corriente, Flores Beltrán Cristian, vi que tenía ahí. Y tengo una duda, ¿con cuánto tiempo se puede prorrogar los 45 días? Cuando ya terminan los 45 días, ¿cuánto tiempo más se puede prorrogar? No hay un tiempo límite. No hay límite, o sea, se puede prorrogar varias veces. Varias veces se puede prorrogar, la ley no establece límite. Por cierto, ayer subí las notas al portal, pero es posible que no las vean todavía porque como tiene que ser aprobadas por el coordinador de la materia. Así que me imagino que ya mañana ya las van a poder ver o hoy en el transcurso del día, porque las subí en la noche. Y en este momento se está realizando el diferido, el parcial diferido.
Y también en el aula virtual está ya ahí la guía para el tercer trabajo que van a presentar, que va a valer el 40% para esta unidad. Y en la siguiente unidad lo van a defender. Y la exposición para la siguiente unidad va a valer 40%. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Y también este tercer parcial va a ser oral. Entonces yo lo voy a, como son grupos, 10 grupos son de 5 personas, ¿no? Entonces lo que voy a hacer yo en grupo les voy a hacer el examen. En orden, ¿no? El grupo 1, 2, 3, 4, 5. Y en 2 clases, ¿no? Porque es imposible que yo lo haga individual. O sea, en grupo, pero individual. La nota es de cada quien. Entonces, está el grupo 1, por ejemplo, tiene 5 miembros. Yo comienzo a preguntarle a cada uno. Y voy a utilizar el mismo tiempo, 15 minutos. 15 minutos. Entonces, luego que pase el grupo 1, pasa el siguiente. O sea, la nota va a ser individual. Para que se vayan preparando desde ya, ¿verdad? No les vaya a caer de sorpresa, porque así son los lineamientos de la universidad, que el tercer parcial va a ser oral. Bueno, vamos a Buenos continuar días, entonces. Sí, buenos días. ya se pueden ver sus notas, Lee. Sí, anoche la subí, pero no sé si se pueden ver todavía, porque como tiene Se que... ven en el, Ah, ya se pueden ver. sí, ya se pueden ver. Ah, vaya, pues usted, vaya, vio, qué rápido fue. Sí, es que a veces, como en la noche la subí, ahí como a las 7, no, como a las 6 de la tarde, más o menos, la subí. Así que ya las pueden ver en el portal, también en el aula virtual. En el portal solo está ya la nota promediada. En el aula virtual, donde dice calificaciones, pueden ver el porcentaje, cómo se divide la nota, entrega del trabajo o la exposición en este caso, más la nota que sacó en el parcial. Vaya, bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema. El contrato de cuenta corriente. Fíjense que este contrato de cuenta corriente es diferente de lo que es la apertura de crédito en cuenta corriente y el depósito en cuenta corriente. Son cosas distintas. Cualquiera puede pensar, el contrato de cuenta corriente es cuando yo le deposito al banco cantidades de dinero, abro una cuenta corriente y tengo una chequera, emito cheques, o es un crédito, que son cosas distintas. Porque cuando es un crédito de apertura de cuenta corriente, el banco pone a disposición de la persona cierta suma de dinero por un periodo determinado. Imagínense que sea un año. Entonces la persona va utilizando ese dinero y va remesando o utilizando y mantiene el saldo mientras no concluye el plazo. Esa es una apertura de crédito en cuenta corriente. Ahora bien, el depósito en cuenta corriente, en la apertura de crédito en cuenta corriente, el principal deudor es el cliente, porque básicamente es un crédito. El banco pone a disposición del cliente una cantidad de dinero para que la utilice en determinado tiempo y puede hacer remesas, puede hacer abonos, cargos y abonos, y mantiene siempre el saldo. En cambio, en el depósito de cuenta corriente, el crédito en cuenta corriente es una operación activa. El depósito en cuenta corriente es una operación pasiva, porque ahí el banco está captando. Entonces, yo hago el contrato de depósito de cuenta corriente y yo deposito dinero al banco en mi cuenta corriente y pago mis obligaciones. Me dan una chequera y estoy pagando mis obligaciones. Esos son dos. Y ahí el banco lo que está haciendo es captando fondos, ¿verdad?
porque yo le remeso. Entonces aquí el deudor es el banco. Yo soy el acreedor. Y en la apertura de crédito en cuenta corriente, yo soy el deudor y el banco es el acreedor. Son dos figuras distintas a lo que es el contrato de cuenta corriente. Esta figura jurídica del contrato de cuenta corriente, bueno, aquí vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar, vamos a ver aquí. Es bueno, es un contrato especial, un contrato sui generis, dicen, normativo. Y acá las personas, dos personas deciden establecer un contrato de cuenta corriente y eso implica que se van a hacer remesas mutuas. Remesas mutuas. Van a abrir, cada quien va a tener su cuenta en el banco, pero van a haber cruces de remesas entre ambos. Y al final, sé que ambos van a ser deudores y acreedores. Al final del plazo del contrato, se va a liquidar el saldo. Se lleva un registro contable en la contabilidad de ambas personas. Se van registrando el debe, la verba, los ingresos y los retiros o los gastos. Entonces, al final, que se liquida el saldo, ahí se puede establecer quién es el deudor y quién es el acreedor. Mientras tanto, ambos son deudores y acreedores, el uno del otro. Normalmente, este tipo de contrato se da entre personas que tienen algún tipo de relación comercial, ¿verdad? Tienen algún tipo de relación comercial y entonces, por ese vínculo comercial que tienen, se pueden hacer remesas, ¿verdad?, de dinero o incluso bienes, porque la palabra remesa puede suceder que también se remesen o se entreguen bienes, mercancía. Una parte le entrega mercancías a la otra, que sería el crédito. Y cuando la persona que recibe las mercancías pasa a ser el dueño material de esas mercancías. Entonces ahí estamos hablando de una especie de crédito. Luego la otra persona le puede también remesar mercancías. Pueden ser que sean empresas que se dedican a negocios similares. Uno le manda materia prima, el otro la transforma y luego le envían algunos productos terminados, etc. Entonces ahí se van, en las cuentas de ambos hay un saldo a favor y en contra. Y por eso no se sabe quién es el deudor y quién es el acreedor o quién tiene la calidad de deudor y acreedor mientras no se liquide la cuenta corriente. Y por eso, miren, en el artículo 1167 del Código de Comercio da una especie de definición, ¿verdad? Vamos a ver, lo vamos a ver en 1167. Alguien que me haga el favor de leerlo. Artículo 1167. Yo le leo, buenos Hágame días. el favor. Buenos días. Capítulo 5, cuenta corriente, artículo 1167. Por el contrato de cuenta corriente, dos personas que se entregarán valores recíprocamente se obligan a convertir sus créditos en partidas de debe y haber, de manera que solamente resulte exigible la diferencia final procedente de la liquidación respectiva. Vaya, muchas gracias. Entonces, partidas de debe y haber, ¿y eso qué debe y haber? En contabilidad, debe es cuando yo efectúo un cargo a una cuenta. Haber es un cargo negativo, debe es un cargo positivo. Digamos, si yo hago una remesa al banco, yo cargo la cuenta de bancos, que es la que recibe, ese es un debe.
El haber sería una deuda. Por ejemplo, una cuenta por pagar va a ser un haber. Yo la voy a registrar en el haber. Normalmente, bueno, me imagino que algunos de ustedes han de haber llevado bachillerato comercial o algunos son contadores. Yo me topo aquí con muchos contadores. Entonces, hacen una especie de T, ¿verdad? Una T en la parte izquierda está el debe, en la parte derecha está el haber. Y se van anotando cantidades. El debe aumenta y el haber disminuye. Se van anotando cantidades y al final la diferencia entre el debe y el haber es el saldo final. Si ese saldo final queda cargado en el haber, quiere decir que soy acreedor. Si queda cargado en el debe, no, si queda cargado en el haber, soy deudor, perdón. Si queda cargado en el debe, soy acreedor. Entonces, la definición es meramente contable, está en una terminología contable. Entonces, acá, pues lo que se está haciendo es un registro de todos los ingresos y egresos que tienen. O sea, estamos hablando que una parte le remesa a la otra o le entrega mercancías o le entrega dinero, le carga su cuenta. Y la otra puede ser que, bueno, utiliza eso, pero puede ser también que le carga también. Ambos se cargan. Le envíe otras mercancías o le envíe dinero. Hay dos cuentas abiertas ahí, pero existe un registro contable. Un registro contable en donde se lleva el control de los ingresos y los egresos, o sea, de las entradas y salidas. Al final, bueno, aquí es un juego de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, ¿no? Porque si yo envío mercancías al crédito a una persona, para mí eso es una cuenta por cobrar. Para la otra persona es una cuenta por pagar. Y a la inversa, si la otra persona me envía mercancías, para mí va a ser una cuenta por pagar. Y para la otra una cuenta por cobrar. Entonces son una serie de operaciones que se dan, que están amparadas en un crédito, en un contrato de cuenta corriente, pero en el cual no se define antes de que se efectúe la liquidación. Y la liquidación se va efectuando normalmente cada 6 meses. O se liquida completamente el contrato y ahí se define quién es el deudor y quién es el acreedor. Entonces aquí se va llevando un registro específico. Entonces ambos pueden tener la calidad de deudor y acreedor al mismo tiempo en las operaciones diarias, en las remesas que se hacen mutuamente y por las relaciones comerciales que puedan tener, ¿verdad? O sea, ahí va a depender del tipo de relación comercial que tengan y del tipo de actividad a la cual se dediquen. Pues puede ser que una le envía materias primas a la otra y puede ser que la otra le envía los productos terminados para que los venda. Se puede dar ese tipo de operación. Pero en todo caso ahí se da una, bueno, operaciones de ingresos y egresos entre ambas partes, las cuales al liquidar la cuenta corriente, ahí se va a establecer quién es el deudor y quién es el acreedor. No sé si entienden, es un juego de palabras. ¿Entienden lo que les he platicado o está más confuso que Confucio? Les consulto porque, pues sí, tenemos que tener claridad ahí, ¿verdad? ¿Comentarios? O sea, Lick, buenos días. Buenos días. Esta es una especie como de crédito, así como le decía usted. O sea, Ajá. no es en sí el contrato que a mí me entrega el banco,
Cuando yo aperturo una cuenta corriente, No, para empezar, ¿verdad? Ajá. sí, de entrada ok. no lo es. Ajá. Entonces es un Vale. crédito mutuo entre dos comerciantes, entre dos Ajá. personas que puedan tener relaciones comerciales. Digamos que usted con otra persona se hacen remesas mutuas, ¿va? Digamos, usted le envía mercancía, luego la otra persona le envía, puede ser que le remise dinero o puede ser que le envíe productos terminados. Puede ser que una empresa se dedica a la compra de la materia prima y la otra la transforma y luego resulta que la que compra la materia prima, por poner un ejemplo, para ver la utilidad, es la que se dedica a la venta de ciertas mercancías. Entonces ahí ambos son deudores y acreedores uno del otro, pero no se sabe la condición de quién será al final deudor y acreedor hasta que se haga la liquidación de los saldos. Son deudas recíprocas que se tienen, son deudores y acreedores. Entonces, por eso hacen ese contrato de cuenta corriente, que como les decía, como muy bien lo decía usted, no es depósito en cuenta corriente, ni es apertura de cuenta corriente, que son tres figuras distintas y que son diferentes entre sí. Y este contrato se encuentra regulado en el Código de Comercio. Entonces ahí puede dar confusión entre las personas, para que puedan pensar que es una apertura de crédito o que es un depósito de cuenta corriente. No es así. Bueno, vamos a continuar. Gracias. Bueno, vaya, como todo contrato es de naturaleza mercantil, los que están regulados en el Código de Comercio. Y aquí se puede ver en esta lámina por el cual una de las partes remite a la otra o recibe de ella en propiedad cantidades de dinero u otros valores sin aplicación a empleo determinado ni obligación de retener a la orden una cantidad o un valor equivalente, pero a cargo de acreditar al remitente por sus remesas, liquidarlos en las épocas convenidas, compensarlas de una sola vez hasta la concurrencia del débito y crédito y pagar el saldo. Entonces aquí es una serie de operaciones que se dan entre dos personas, ¿verdad? Pueden ser naturales o jurídicas. Se remesan dinero o mercancía en forma mutua. Entonces se lleva un registro contable riguroso de los ingresos y los egresos. Y al final del plazo establecido en el contrato se hace la liquidación. Cuando se hace la liquidación es en ese momento que se va a establecer quién es el deudor y quién es el acreedor. Solo en este momento. Mientras tanto, es una serie de operaciones que se dan, ¿verdad? Pero debe existir un registro contable exacto, porque de lo contrario, estaríamos hablando de que no se va a saber si no se lleva un registro contable exacto en la contabilidad de ambas empresas, de ambos comerciantes, no se va a saber quién es el deudor y quién es el acreedor, ¿verdad? Distinción entre la cuenta corriente y otros negocios. Aquí hay algunos pequeños ejemplos. Cuenta corriente simple, el tendero, o sea, que el tendero es el dueño de la tienda, es el acreedor, a quien los clientes no pagan en cada operación, sino que dicho tendero abre una cuenta que se liquida periódicamente. Aquí estamos hablando de empresas, incluso tienditas, ¿verdad? Que llega la persona, mira, ahí me lo anota en el saldo y lleva un registro ahí, ¿verdad? Un registro. Cuando son tiendas pequeñas llevan un librito ahí, ¿verdad? Van anotando el nombre y cuánto le van cargando. Y luego en la fecha de pago le llega a abonar. Ah, mire, me debía $150. Mire, pero solo le voy a dar 100. Pues le va a quedar un saldo de 50. O una empresa, un supermercado,
o empresa más formal, ¿verdad? Que llegan otras pequeñas empresas a retirar mercancía y lleva un control ahí en sus cuentas por cobrar, ¿verdad? Ahí lleva el detalle y dice, bueno, esta persona me debe tanto, retiró tanto y así. Y se van haciendo, efectuando los pagos en la forma convenida. Puede ser quincenal, mensual, etcétera, semestral, pero se va pagando una tasa de interés, ¿verdad? Apertura de crédito en cuenta corriente. Aquí estamos hablando de era lo que les decía, una operación activa. ¿Por qué? Porque se trata de un crédito. Aquí el deudor es el acreditado, o sea, el cliente. Acuérdense que el acreditante es el banco. Acreditado cliente, acreditante el banco. La cuenta corriente de cheque, vaya, se abre una cuenta corriente, pero en este caso, aquí yo estoy remesando de mi propio dinero y el banco solo me presta el servicio de administrarme ese recurso. Esta es una operación pasiva. La llamada cuenta de gestión. Bueno, aquí las personas que se dedican, que son comisionistas, que realizan operaciones por cuenta de terceros. Ellos llevan un control de las remesas que le hacen los clientes, los comitentes, y los gastos que ellos realizan, o sea, cuando utilizan intermediarios. Entonces ahí llevan un control de ingresos y gastos. Vaya. En el caso de la cuenta corriente de cheque, o sea, la cuenta corriente, depósito en cuenta corriente, aquí el acreedor es el cliente, ¿verdad? Y el banco es el deudor. Y en la apertura de crédito de cuenta corriente, el acreedor es el banco y el deudor es el acreditado. Y bueno, lo que es la apertura en cuenta corriente, eso se regula en el artículo 1111 del Código de Comercio. Ahí está regulado, como decíamos, es una operación, se trata de una operación activa. ¿Por qué? Porque es un crédito que realiza el banco. Aquí no está captando recursos. La apertura de crédito en cuenta corriente da derecho al acreditado, o sea, al cliente, a hacer remesas de dinero a favor del acreditante, banco, antes de la fecha fijada para la liquidación, en reembolso total o parcial de la suma de que hubiera dispuesto, pudiendo, mientras el plazo fijado para usar el crédito no concluya, disponer del saldo que resulte a su favor. ¿Se recuerdan que en clases anteriores poníamos un ejemplo de, digamos que un cliente del banco hace una apertura en cuenta corriente por $100,000? El plazo del contrato es de 1 año. Entonces, en ese lapso de tiempo puede estar utilizando ese dinero. Imagínense de repente al inicio del contrato, el banco le abona en la cuenta $100,000 y saca 50,000, utiliza 50,000. Le queda un saldo de 50,000. Luego, posteriormente, remesa los 50,000. Vuelve a tener el saldo de 100,000. Y así va haciendo operaciones. Va haciendo operaciones. Allá por junio saca 80,000, le quedan 20,000. Pero él tiene disponible siempre los 100,000. Luego después abona 30,000, le quedan disponibles 50,000 y así. Al finalizar el plazo, imagínense que sea el 31 de diciembre, se liquida el contrato y ya no va a tener disponible esa cantidad de recursos. Ese es un contrato bastante común entre los comerciantes, porque lo que
hace el banco es mantener, o el cliente, mantener cierta disponibilidad por un tiempo determinado. Esa es una de las ventajas. Las comisiones y los gastos por los negocios a que la cuenta se refiere se incluirán en esta. Y estamos hablando que se trata también de un contrato mercantil. Y al ser contrato mercantil no es de uso exclusivo de los bancos. También se puede dar apertura de cuenta corriente entre empresas mercantiles que no sean bancos. Porque los bancos también son empresas mercantiles, ¿verdad? Son sociedades anónimas de capital fijo. Vamos a leer las disposiciones en 1111 y en 1168. Vamos a ver. Vamos a buscar aquí 1111. Bueno, el 1168 aquí lo tenemos. ¿Alguien que me lo lea? Yo se lo leo. Bueno, una que me lea este y la otra me va a leer el 1111. Sí, yo le leo esto. Entonces, las comisiones y los gastos por los negocios a que la cuenta se refiere se incluirán en esta, salvo convenio en contrario. Vaya, vamos a buscar el 1111. Alguien que me haga el favor de leerlo. Yo le leo. Artículo Vaya. 1111. La apertura de crédito en cuenta corriente de derecho al acreditado a hacer remesas de dinero a favor del acreditante antes de la fecha fijada para la liquidación entre el reembolso parcial o total de las sumas de que adquiere dispuesto, mientras el plazo fijado para usar el crédito no concluya a disponer del saldo que resulte a su favor. Durante la vigencia del plazo, los efectos del contrato no se extinguen, aun cuando se haya dispuesto del importe total del crédito. El acreditado podrá hacer remesas que constituyen el saldo del crédito a su favor. Son aplicables a esta clase de apertura de crédito no pertinentes los artículos 1173 y 1177 de este código. Vaya, gracias. Entonces aquí estamos hablando de un crédito que el banco pone a disposición del cliente, del acreditado. Y si ustedes ven, estos artículos 1173 y 1177 están ubicados en el contrato de apertura, en el contrato de cuenta corriente, perdón, que estamos analizando. Entonces, acá vamos a buscar aquí 167. Estas, digamos, en cierta medida se relaciona con el contrato de apertura de cuenta corriente. En el sentido, el contrato de cuenta corriente se relaciona con la apertura de cuenta corriente en el sentido de que se hace una liquidación, se lleva un control en la contabilidad, en el debe y en el haber. Y se hace una liquidación del saldo. Pero la apertura en cuenta corriente es un crédito a favor de una persona, de un comerciante, que el banco pone a disposición cierta cantidad de recursos por un plazo determinado para que éste pueda disponer y al final del periodo pues se liquida. Ahora, el depósito en cuenta corriente, pues aquí estamos hablando de que el comerciante contrata con el banco este servicio que consiste en que va a remesarle dinero y le va a emitir una chequera al banco. Y entonces va a pagar sus obligaciones. Va a pagar sus obligaciones por medio de cheque. Pero el cliente, o sea, el acreditado, va a hacer las remesas. Y el banco, si en un momento determinado emite un cheque y no le alcanzan los fondos, no va a pagar,
salvo que haya convenido con el banco un sobregiro, que es otro contrato. Si el banco le dice, bueno, le autorizo el sobregiro, obviamente que el banco le va a cobrar cierta cantidad de recursos, ¿no? Una comisión, un interés. Pero si no tiene autorizado el sobregiro, le va a salir rebotón el cheque, ¿verdad? Imagínense que tiene que pagar un monto, emite un cheque por $10,000 y solo tiene 5,000. Si no ha contratado con el banco la posibilidad del servicio del sobregiro, entonces el banco no va a efectuar el pago de ese cheque hasta que el cliente remese la diferencia, hasta que tenga disponibilidad, salvo, como les digo, que se haya contratado con el banco un sobregiro. En el caso del depósito, el banco es deudor natural del depositante. Aquí, o sea, aquí cambian los papeles en relación con la apertura de crédito. El banco se vuelve deudor y el acreditado se vuelve acreedor. Porque la disponibilidad del dinero se origina en una entrega de dinero que el depositante hizo al banco. En el caso de la apertura al crédito, el banco es el acreedor porque la disponibilidad del dinero se origina en un crédito que el banco hizo al cliente. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre estos contratos? Les consulto. ¿Se entiende la diferencia entre lo que es una apertura de crédito y lo que es una apertura de crédito en cuenta corriente y lo que es un depósito en cuenta corriente? Y lo que es un contrato de cuenta corriente. No sé. ¿Comentarios? Es importante que lo sepan. Acuérdense que el examen va a ser oral. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Alguien que me explique qué ha entendido? Vamos a ver, Miranda, Carlos Antonio. Sí, buenos días, licenciado. Ajá. Bueno, en el caso de la apertura de cuenta corriente, se nos Ajá. explicaba que es un crédito que el banco pone a disposición al cliente, ¿verdad? Entonces, digamos, en ese caso, logré entender que el banco pone a disposición para que el cliente pueda pagar, digamos, esos adeudos con sus acreedores. Y el depósito en cuenta corriente es cuando el cliente tiene aperturada con el banco y empieza a depositarle dinero, pero llega un momento en que el cliente, o el acreditante, quiere pagar facturas o las paga, pero no le alcanzan los fondos que tiene en el banco. Entonces viene el banco, puede pagárselos solamente si él ha contratado un sobregiro bancario. Algo así lo logro ubicar, licenciado. Ajá. Vamos a ver, Hernández Regalado. Andrea, ¿cómo es? Andrea. Quiero ver. Bueno, Hernández Regalado dice aquí. A ver. Buenos días, Lick. Ajá, veamos. ¿Cómo lo ha entendido usted? Vamos a ver. Hernández Regalado, Ana Cecilia. Delia, Ajá. Lick. Ajá. Pues lo que yo entendí es igual que el compañero, que las cuentas, los dos diferentes tipos de cuentas, la de ahorro y la que el banco, cuando uno accede al crédito, ¿verdad? Que está obligado que en uno, cuando el banco, uno pide crédito, uno es el deudor, pero cuando uno tiene una cuenta de ahorros, el banco es el deudor para con nosotros.
Ajá, solo que aquí no estamos hablando de cuenta de ahorro, estamos hablando de cuenta corriente. Cuenta corriente, perdón. Sí, cuenta corriente. Vamos a ver. Miranda Rodríguez David, ¿cómo ha entendido el contrato de cuenta corriente? Que es diferente al depósito en cuenta corriente y el crédito, apertura de crédito en cuenta corriente. A ver. Buenos días, Ajá. buenos días. Hábleme solo del contrato de cuenta corriente, lo que ha entendido, o sea, lo que usted ha entendido. Bueno, lo que yo entendí que la cuenta corriente, pues, es un contrato entre una persona o una empresa, ¿verdad? Y un banco, pues, mediante lo cual el primero, por ejemplo, la persona hace el depósito al banco y pues el dinero de la cuenta corriente se puede mantener en el banco o un bien puede ser girado, ¿verdad? A grosso modo voy entendiendo esa parte. Ajá. Vamos a ver, Jacobo Rivera, Mariela dice, Mariela creo que. A ver. ¿Qué ha entendido usted del contrato de cuenta corriente? Jacobo Rivera, Mariela dice. Mariel o Mariela, algo así. ¿Está por ahí? O Ábalos Minero Tania Lisbeck. O Portillo de Olivario Verónica. Hola, Liz. Ajá, Yo sí. los compañeros que una cuenta corriente, cuando nosotros es como el dinero nosotros lo tenemos ahí, ¿verdad? Entonces cuando está ahí el banco es como el deudor de nosotros. Eso es lo que he alcanzado a comprenderle. Ajá. Vaya, vean, son tres contratos diferentes. El contrato de cuenta corriente es cuando dos personas, dos comerciantes, deciden, bueno, hacen el contrato para para hacer operaciones conjuntas, remesas, ya sea de dinero o de bienes, mutua. Se da una serie de operaciones entre ambos. Puede ser que uno de ellos le remese mercancías al otro y el otro le remese dinero. O puede ser que ambos se remesen mercancías, uno materia prima, otro productos terminados, y tienen cada quien sus cuentas en los bancos, ¿verdad? Pero llevan un control de las operaciones, de los ingresos y los egresos, de los ingresos y salidas entre ambos. Al final del plazo establecido en el contrato, normalmente son 6 meses, ¿verdad? Se hace la liquidación entre ambos en la contabilidad. Entonces, se establece cuál es el saldo final del cruce de las operaciones entre ambos que se hace, que se lleva el registro contable, de los cargos y los abonos al final queda un saldo que puede ser un saldo deudor. Este saldo puede ser a favor de uno y en contra del otro. Entonces ahí se va a definir quién es el deudor y quién es el acreedor. Estamos hablando de dos comerciantes que realizan ese contrato de cuenta corriente. Ahora, el contrato de apertura de crédito, en este caso el comerciante contrata o hace, sí, bueno, hace el negocio o hace el contrato con un banco. El comerciante necesita recursos. Entonces, el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, lo que hace el banco es pone a disposición de su cliente, del acreditado, cierta suma de dinero por un plazo determinado para que éste la utilice y la tenga a su disposición.
Hablábamos de los $100,000, pero entonces los $100,000 los tiene en una cuenta corriente contratada con el banco y al final resulta que al final del periodo se liquida. Pero pues el comerciante en ese año, aquí estoy poniendo un ejemplo de un año, tiene disponible esos 100,000. Saca 50,000, le quedan 50,000, luego abona 50,000, vuelve a los 100,000 y así tiene disponible ese dinero. Y el contrato de depósito en cuenta corriente, básicamente es un contrato de cheque, ¿verdad? Es decir, el comerciante, en el primer caso, cuenta corriente, contrato de cuenta corriente, los dos sujetos, las dos personas, los dos comerciantes que lo realizan, son deudores y acreedores al mismo tiempo. Sean esas operaciones mutuas. En el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, el banco es el acreedor porque le está prestando dinero al acreditado, o sea, al cliente, al comerciante. Y estamos hablando de una operación activa. Ahora, en el contrato de depósito en cuenta corriente, el comerciante hace el contrato con el banco y le abona, le remesa a su cuenta ciertas cantidades de dinero para pagar sus obligaciones. Y el banco le emite una chequera y entonces paga sus obligaciones. Remesa y ahí va pagando sus obligaciones. Ahí tiene la cuenta corriente. Pues si emite un cheque y la cuenta no le alcanza los fondos, entonces el banco no paga, salvo que tenga otro contrato con el banco en el cual diga, mire, usted va a tener sobregiros de tanto porcentaje. Obviamente que el banco le va a cobrar comisión siempre, interés. Entonces, en ese caso, en el depósito cuenta corriente, el deudor es el banco, el acreedor es el cliente. Salvo que haya sobregiro, en ese caso, solo por la parte del sobregiro, básicamente sería un crédito que le está dando de corto plazo el banco. Es como el adelanto salarial en el caso de los asalariados, ¿verdad? Usted llega al banco y ya se le está terminando a esta fecha el dinero, pero tiene un adelanto salarial ahí, contratado con el banco. Es un crédito que le da, ¿verdad? Vaya, entonces así sería la diferencia entre estos contratos. Bueno, entonces, volviendo al contrato de cuenta corriente, pues sobre su naturaleza jurídica hay diferentes, los tratadistas, ¿verdad? Los estudiosos del derecho tienen diferentes puntos de vista. Al final, el que prevalece es que se trata de un contrato normativo, en el cual se establecen las reglas establecidas en el mismo y se establece que van a existir remesas recíprocas entre los cuentacorrentistas. Así se llaman, cuentacorrentistas. Ambos son cuentacorrentistas, las dos personas que han hecho el contrato. Pueden ser más de dos personas, ¿verdad? Pero un ejemplo más sencillo, dos personas. Para uno es un doble mutuo. Sabemos que el mutuo es un préstamo. Es un préstamo. Préstamo en el cual una persona le entrega dinero a otra a un plazo determinado para que en ese, y le cobra intereses, debiendo devolver el dinero en ese plazo. Y cuando hablamos de un doble mutuo es que como que los dos comerciantes, ¿no?, que en el ejemplo que estamos poniendo, se otorgan mutuos cada quien, ¿verdad? Otros dicen que es un mandato recíproco, pero la teoría que prevalece es que es un contrato normativo en el cual se establecen las reglas, las cláusulas respectivas y se define que ambos van a efectuarse remesas recíprocas. Ambos van a ser cuenta correntista. Y al final, y se va a llevar un control contable exhaustivo y al final de ese control contable
se va a definir quién es el deudor y quién es el acreedor. Mientras no se salden las cuentas, no sabemos. ¿Cuáles son los elementos personales? Estamos hablando que son los cuentacorrentistas, es decir, las personas que han decidido contratar una cuenta corriente, ese contrato. Y como decimos, no deja de ser un poco así confuso, pero en realidad ambos reciben crédito. Y al mismo tiempo ambos son deudores. Al final de la liquidación, el saldo que quede, ahí se va a establecer quién es el deudor y quién es el acreedor. Entonces aquí estamos hablando que se da una serie de operaciones entre ambas partes, lo que se conoce como remesa recíproca. Y cuando hablamos de remesa recíproca, no solamente estamos hablando de dinero en efectivo, sino que también de entrega de bienes, o sea, bienes materiales, de mercancía, bienes muebles. Entonces, pero cada una de estas operaciones que se dan entre ambos comerciantes se van registrando minuciosamente en la cuenta contable de cada quien, en el debe y en el haber. O sea, entonces, esa serie de operaciones que se dan, al final se liquidan. Y se establece, como les decía, quién será al final el deudor. ¿Quién será el deudor? Bueno. Quien recibe la remesa, ya sea dinero en efectivo, o sea, bienes, estamos hablando acá que va a ser el que se va a apropiar, va a ser el dueño, porque aquí es una transferencia. Se está transfiriendo el dominio. Y al otro le van a hacer un derecho, un crédito. Va a ser titular de un crédito. Si yo le mando mercancías a determinada persona, estas mercancías, cuando esa persona las reciba, ya cambia la propiedad. O sea, si yo acepto recibirla, yo seré el legítimo dueño de esas mercancías y podré disponer de esas mercancías. Pero el que me ha remesado esas mercancías, a él le nace un derecho de crédito, es decir, va a tener el derecho de exigirme el pago de esas mercancías posteriormente. Pero como tenemos un contrato de cuenta corriente, y estamos hablando que hay una serie de operaciones en las cuales yo estoy como deudor y otras en las cuales estoy como acreedor. Entonces es necesario liquidar las cuentas. Entonces esas operaciones se van registrando. Se van registrando en la cuenta corriente. La inscripción de un crédito en cuenta corriente no convalida los actos o contratos de que proceda la remesa. Y si tales actos son anulados, se cancelará la correspondiente partida en la cuenta. Sí, estamos hablando aquí que, por ejemplo, si yo remeso mercancías que no son de mi propiedad y después resulta que aparece el legítimo propietario reclamándolas, entonces eso no se va a contar como parte del saldo. No se va a tomar en cuenta. Bueno, aquí también se da otra situación. Cuando se dan operaciones que están garantizadas, pues, ya sea por hipoteca o prenda, se dan bienes garantizados. Puedo entregar un inmueble que tiene una hipoteca o puedo entregar un vehículo
que tiene una prenda sin desplazamiento, por decirlo así, ¿va? Entonces, yo soy el titular de esos créditos. Y se los remeso al otro comerciante. Entonces, este comerciante, una vez que lo recibe, va a tener derecho a hacer efectiva esa garantía. Entonces, lo mismo sucede si existen fiadores o codeudores en esos créditos. Estarán obligados, el comerciante que ha recibido esos créditos, es como aquí estamos hablando, se recuerda del contrato de cesión de crédito. Yo puedo ceder un crédito a otra persona y me hago, en materia mercantil, me hago responsable del pago de ese crédito en caso de que la persona no efectúe el pago. Pero acá el comerciante que se vuelve titular de ese crédito puede hacer las acciones legales respectivas en contra de los fiadores también. Vamos a leer el 1171. Alguien que me lo lea, el artículo 1171. ¿Quién me lo lee? Yo se lo leo, Lick. Por favor. Artículo 1171. El cuenta correntista que incluye en la cuenta un crédito garantizado con prenda o hipoteca tendrá derecho a hacer efectiva la garantía por el importe del crédito garantizado, en cuanto resulte acreedor del saldo. Si por un crédito comprendido en la cuenta hubiere fiadores o codeudores, estos quedarán obligados en los términos de sus contratos por el monto de ese crédito en favor del cuentacorrentista que hizo la remesa y en cuanto éste resulte acreedor del saldo. Vale, muchas gracias. Veamos cuáles son los efectos de este contrato. El primer efecto, la transferencia de la propiedad del crédito sentada en cuenta corriente a favor de la persona que se obliga. Entonces yo envío mercancías al otro comerciante, el otro comerciante la recibe. Una vez que la recibe, se apropia de esas mercancías. Pero a mí me nace el derecho del crédito. O sea, yo tengo un crédito a mi favor. Y el que recibe las mercancías es un deudor. Pero como aquí estamos hablando de operaciones recíprocas, que ambos pueden ser en un momento determinado deudores y acreedores. La anulación entre el remitente del crédito y el que lo recibe de la obligación anterior de la cual resultó el crédito en cuenta corriente. Vaya, vamos a ver, yo les pregunto qué es la novación. ¿Se recuerdan ustedes qué es la novación? ¿Se recuerdan qué es la novación? Es una figura jurídica regulada en el derecho civil, en el Código Civil. Vamos a ver, ¿quién se recuerda qué es la novación? Yo solo medio, que Ajá. era como la sustitución de una obligación por otra que se nos haya dado, pero no recuerdo exactamente. Correcto, eso es. Y lo vamos a ver aquí. Yo aquí lo tengo, miren, en 1498. ¿Alguien que me lo lea, por favor, en 1498? Con gusto, Lick. Artículo 1498. ¿Sí? La novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda, por tanto, extinguida. Vaya, ¿y por qué es que se da esto de la novación? Pues en este 1400, aquí lo vamos a poner para relacionarlo. Código Civil. Vaya, esto de la novación es común que se dé en este tipo de contratos, porque ambos son deudores y acreedores.
Entonces aquí se van sustituyendo. Yo en un momento determinado puedo ser deudor y en otro momento determinado puedo ser acreedor en el curso de las operaciones. Entonces, obviamente que se está dando constantemente lo que es la novación, la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda, por tanto, extinguida. Pues en el contrato de cuenta corriente es normal que pueda suceder la novación, porque se dan obligaciones recíprocas. Soy deudor y acreedor al mismo tiempo, entonces se van novando las deudas. La compensación recíproca entre las partes hasta la concurrencia de los respectivos créditos en el momento de liquidar la cuenta. Cuando hablamos de la compensación y otra figura jurídica que se regula en el Código Civil, se van compensando los saldos deudores con los acreedores hasta el límite del saldo que corresponda. Entonces, yo tengo deudas con X persona, pero esta persona tiene deudas conmigo. Somos deudores y acreedores, entonces vamos compensando los saldos. Al final queda un saldo a favor o en contra de una de esas dos personas. El derecho de exigir la diferencia resultante en la liquidación de la cuenta corriente. Después que se da la liquidación de la cuenta corriente, quien queda en la posición de acreedor tiene derecho a exigir el pago respectivo. Esa es la diferencia. Y luego el derecho a percibir el interés de las cantidades anotadas en la cuenta corriente, que ha de pagar el que recibió el crédito, a contar desde el día en que lo haya recibido. Entonces, aquí estamos hablando de que se va a pagar un interés legal, un interés corriente. Pero ahí en el contrato de cuenta corriente se puede establecer cuánto es el monto de esa obligación, ¿verdad? El asiento en cuenta corriente de títulos valores se presume siempre bajo la cláusula salvo o en cobro. Artículo 1172. Vamos a ver el artículo 1172. Bueno, este artículo establece los efectos, todo lo que hemos estado platicando. El contrato de cuenta corriente produce los siguientes efectos. La transferencia de la propiedad del crédito sentado en cuenta corriente en favor de la persona que se obliga. La novación entre el remitente del crédito y el que lo recibe de la obligación anterior de la cual resultó el crédito en cuenta corriente. La compensación recíproca entre las partes hasta la concurrencia de los respectivos créditos en el momento de liquidar la cuenta. El derecho de exigir la diferencia resultante en la liquidación de la cuenta corriente. El derecho a percibir el interés de las cantidades anotadas en cuenta corriente que ha de pagar el que recibió el crédito a contar desde el día en que lo haya recibido. El interés se calcula al tipo convenido, en su defecto al tipo legal. Y luego en el último inciso, el asiento en cuenta corriente de títulos, valores o créditos se presume siempre hecho bajo la cláusula salvo o en cobro. Es decir que el título valor se presenta a la letra de cambio, se presenta al cobro y resulta que la persona, el deudor, no tiene o no efectúa el pago. Entonces, en esos casos, cuando dice salvo o en cobro, tiene la obligación la persona que entregó ese título a favor de la otra, el que lo endosó, a responder por el pago de ese título valor. Bueno, aquí tenemos algunas disposiciones del Código Civil. 1438. Tenemos, quiero ver cuáles otras. La novación, la 1438, 1439. Vamos a ver, 1438.
Vamos a ver, 1438. Bueno, aquí estamos hablando la extinción de las obligaciones. Las formas de extinción de las obligaciones son las que se regulan acá. Entre estos tenemos la novación, ¿verdad? La novación, la compensación, la remisión, la confusión. Esto es materia civil, ¿verdad? La prescripción. El 1439 habla del pago en efectivo. Estas son las formas de extinguir las obligaciones. Vamos a ver el 1525, ¿de qué nos habla? En 1525 habla de la compensación. Y fíjense qué es lo que dice el 1525. Cuando dos personas son deudoras una de la otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas del modo y en los casos que van a explicarse. Bueno, ahí está, se explica hasta el saldo que corresponda. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Vamos a continuar. Otra figura que se puede dar también es el embargo. Cuando una persona es deudora de otra y no efectúa el pago, por ejemplo, han suscrito letras de cambio y se presentó el título a cobro y no se efectuó el pago, entonces se va a iniciar un juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo es un juicio en el cual la persona obligada puede ser, se le puede quitar los bienes, se le pueden embargar. Y si existe un embargo de estos bienes, el juez va a ordenar el embargo hasta el monto de esa deuda. Entonces, aquí estamos hablando que esta figura se va a dar al final del proceso, cuando se haya dado la liquidación en el contrato de cuenta corriente. Se liquidó el saldo y se estableció quién es el deudor. Esta persona va a tener derecho a cobrar esa deuda y a ejercer todas las acciones legales que procedan en caso de que no quiera responder el deudor con el pago. Entonces, podemos ver aquí en la lámina que el acreedor de un cuenta correntista puede embargar el saldo que eventualmente resulte de la clausura de la cuenta corriente. Ese embargo deberá ser realizado con las formalidades que prescribe la ley y en especial sin infringir los derechos constitucionales de audiencia o de defensa. Bueno, aquí estamos hablando cuando se da un embargo que es una orden judicial, es para responder. El embargo es para proteger al acreedor y garantizar el pago de esa deuda. Entonces, el embargo es toda afectación de bienes a un proceso para facilitar al tribunal la satisfacción de la pretensión de ejecución que deba atender. Las operaciones iniciadas después de la fecha y hora del embargo no pueden disminuir el saldo de la cuenta en contra del embargante. Vamos a ver el 1173. Alguien que me lea el artículo 1173. Artículo 1173. Alguien que me haga el favor de leerlo. Yo se lo leo, Lee. Hágame el favor. Artículo 1173. El acreedor de un cuenta correntista puede embargar el saldo que eventualmente resulte de la clausura de la cuenta corriente. El embargo debe notificarse por la autoridad que lo realiza al otro cuenta correntista, quien, desde luego, tendrá derecho a dar por terminada la cuenta. Las operaciones iniciadas después de la fecha y hora del embargo no pueden disminuir el saldo de la cuenta en contra del embargante. No se consideran como operaciones nuevas las que resulten de un derecho del otro cuenta correntista
ya existente en el momento del embargo, aun cuando todavía no se hubieran hecho las anotaciones respectivas en la cuenta. Vaya, entonces aquí cuando hablamos de embargo, se dará en el caso del contrato de cuenta corriente cuando ya se efectuó la liquidación de las cuentas, ¿no? El debe y el haber, y quedó un saldo a favor de una persona y en contra de otra persona. Entonces, esta persona que tiene saldo a favor será el acreedor y va a cobrar o a exigirle a la otra que le efectúe el pago. Si no quiere efectuar el pago, se va a proceder las acciones legales respectivas. Y la figura del embargo se da un proceso judicial, ¿no? Es un proceso judicial, ¿no? No es que va a llegar el comerciante con la policía sin orden judicial, ¿no? Bueno, entonces decimos que este contrato llega a un momento en que se va a clausurar, se va a liquidar y va a haber una rectificación de las cuentas. Y como les decía al inicio, la liquidación del saldo se opera cada 6 meses. Ahora, quien resulte con el saldo a favor va a tener un crédito a su favor, que es líquido y exigible. Es decir, ¿qué significa líquido y exigible? Líquido es que ya está plenamente determinado el saldo ahí. De la liquidación que se hicieron de las operaciones resultó un saldo a favor de una persona de $50,000. Esos $50,000 están debidamente determinados, por eso es líquido, es crédito. Exigible a la vista significa al momento de la liquidación, ¿no? En ese momento está obligada la otra persona a efectuar el pago. Si no lo hace, pues se somete a las acciones legales respectivas. Puede suceder que acuerden que este saldo se va a abrir un crédito. Yo le voy a dar el crédito. El saldo es a mi favor. Bueno, te voy a dar un crédito. Págamelo en 3 años a tal tipo de interés, ¿verdad? Y ahí ya no estamos hablando de un contrato de cuenta corriente. Vamos a leer el 1174. ¿Alguien que me lo lea, por favor? ¿Quién me lo lee? La clausura de la cuenta para la liquidación del saldo se opera cada 6 meses, salvo pacto en contrario. El crédito por el saldo es un crédito líquido, exigible a la vista en los términos del contrato correspondiente. Si el saldo es llevado a cuenta nueva, causa interés al tipo convenido para las otras remesas y en su defecto al tipo legal. Muchas gracias. Vamos a ver. Sí, estamos bien aquí. Entonces, estamos hablando que se efectúa una liquidación. Pero antes de que se efectúe una liquidación, no podemos saber qué calidad tienen las partes, si deudor o acreedor, porque ambos se efectúan remesas en forma conjunta. Entonces, es necesario hacer la liquidación del saldo para establecer quién es el deudor y quién es el acreedor. Una vez que se establezca esa compensación de los créditos, se va a establecer exactamente quién va a ser el acreedor y quién va a ser el deudor. Y luego pueden existir errores de cálculo, ya sea por errores, duplicaciones de operaciones, etcétera, como se llama un control contable. Y entonces allí pues se hacen los ajustes correspondientes. Vamos a leer los artículos 1175 y 1176 del Código de Comercio. Alguien que me haga el favor de leer
el artículo 1175 y otra persona que me haga el favor de leer el artículo 1176. Vamos a ver, ¿quién me lee el 1175? Y otra persona que me lea el 1176, por favor, del Código de Comercio. Leo el 1175, Lic. Antes de la clausura de cuenta corriente, ninguno de los interesados será considerado como acreedor o deudor del otro. La liquidación fija el estado de las relaciones jurídicas entre las partes, opera la compensación de los créditos y determina la persona del acreedor y del deudor. 1176. Sí. Sí, hágame el favor. Las acciones para la rectificación de los errores de cálculo, de las omisiones o duplicaciones, prescriben en 6 meses a partir de la clausura de la cuenta. Vaya, aquí opera la prescripción. Pero ¿cuál es la característica de la prescripción? Aquí estamos hablando de una prescripción extintiva, es decir, aquella que opera como consecuencia de que la persona no ejerció las acciones correspondientes en el plazo fijado, en los 6 meses. Pero aquí la característica de la prescripción también es que se puede interrumpir. Y además, para que opere la prescripción, debe ser alegada por la parte interesada. De lo contrario, porque la prescripción extingue la acción, pero no el derecho. Si ya transcurrido los 6 meses, le llegan a cobrar y usted paga y no alega la prescripción, es procedente ese pago. Pero si usted alega la prescripción, dice, mire, fíjese que esto ya prescribió, entonces obviamente que se debe alegar por la vía judicial. Luego, el caso de la denuncia del contrato. Aquí es cuando una de las partes decide terminar con el contrato por alguna situación que se ha dado. O cuando no existe plazo. A falta de plazo convenido, cualquiera de los contracorrentistas podrá, en cada época de clausura, denunciar el contrato dando aviso al otro por lo menos 10 días antes de la fecha de aquella. La muerte o la incapacidad superviviente de uno de los contracorrentistas no implica la terminación del contrato. Eso significa que serán los herederos. Los herederos serán los que van a continuar con las obligaciones. Porque cuando se hereda, si yo soy heredero y acepto la herencia, acepto los bienes, los derechos y las obligaciones, es decir, también las deudas. El pago del saldo de la cuenta no se podrá reclamar sino después que vence el término para la clausura previa liquidación. Eso dice el 1177. Lo vamos a leer. Ya sería, ya estamos casi. Faltan 7 minutos. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 1177 del Código de Comercio. Yo se lo leo, Lic. Hágame el favor. Artículo 1177. A falta de plazo convenido, cualquiera de los cuentacorrentistas podrá en cada época de clausura denunciar el contrato dando aviso al otro por lo menos 10 días antes de la fecha de aquella. La muerte o la incapacidad superveniente de uno de los cuentacorrentistas no implica la terminación del contrato, sino cuando sus herederos o representantes o el otro cuentacorrentista opten por su terminación. El pago del saldo de la cuenta no se podrá reclamar sino después de que vence el término para la clausura previa liquidación. Vaya, muchas gracias. Entonces, básicamente aquí estaríamos finalizando este tema del contrato de cuenta corriente. Y decíamos al inicio de la clase que es diferente del contrato de la apertura de cuenta corriente y del contrato de depósito en cuenta corriente. Son 3 figuras jurídicas distintas. En el contrato de cuenta corriente, las personas que lo suscriben pueden ser 2 o más,
se constituyen en deudores y acreedores al mismo tiempo. Se efectúan remesas conjuntas, ¿verdad? Y al final hay que hacer la liquidación de las operaciones. Se lleva un control contable de debe y haber, ¿verdad? O sea, debe son los cargos, el haber son los abonos. Y entonces se lleva un control exhaustivo de los ingresos y de los egresos. Al final se efectúa una liquidación y es hasta en ese momento que podemos saber quién es el deudor y quién es el acreedor. Una liquidación de las operaciones. Entonces, ese es el contrato de cuenta corriente. El contrato de apertura en cuenta corriente, el banco pone a disposición de su cliente cierta cantidad de dinero para que disponga de esta en un periodo determinado. Entonces puede hacer cargos y abonos y va a mantener ese saldo en ese plazo determinado. Y el depósito en cuenta corriente, bueno, en el segundo caso, yo soy, el banco me ha hecho un préstamo, es una operación activa. Yo soy el acreedor. En el segundo caso, el depósito en cuenta corriente, acá resulta que yo hago el contrato con el banco y remeso cantidades de dinero a mi cuenta corriente y el banco me entrega una chequera. Ahí el banco es mi deudor y yo soy el acreedor. Entonces yo dispongo los pagos de mis obligaciones por medio de cheque y ahí voy manejando lo que es la cuenta corriente. Vaya, entonces hemos finalizado esta clase. Nos vamos a ver el próximo sábado. Sábado es la última clase antes de salir de vacaciones. Y bueno, si no tienen preguntas, vamos a concluir en este momento. Ya las notas ya se subieron al aula virtual, están en el aula virtual y están en el portal. Ustedes ahí las pueden ver. Cualquier, bueno, espero que no hayan reclamos, porque yo las dejé ahí, ya las subí, ayer era el último día para subirlas, pero era con el objetivo de que ustedes pudieran revisarlas. Vale, perfecto, entonces pasen un feliz día, bendiciones, nos vemos el sábado. Buen día, gracias. Bueno, Gracias, Lick. bueno, gracias a ustedes.